Buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a Olivos, una casa escultórica. Ya colamos, jóvenes, y ya se pueden ver las losas. Todavía no se puede ver la altura final de esos muros de los pretiles. Si se fijan, se alcanzan a ver estos castillos acá. Esa es la altura de la pieza final. Por eso ahorita se ve un poquito chata, ¿no? Porque todavía le falta como unos 50 centímetros, que creo que trae el pretil en esta parte. Esos 50 centímetros le van a dar una mejor proporción. También estaba analizando la proporción de la ventana, esta ventana que tenemos aquí del baño. Quizá la podríamos crecer un poco. Tenemos unas instalaciones ahí de agua y de electricidad que tendríamos que mover, entonces no se puede crecer tanto si quizás solamente una hilada de block. Pero vamos a entrar. Fíjense ya cómo se ve de acá de lado. Ya están levantando, de hecho, el pretil de la parte de atrás. Se alcanza a ver perfecto. Y fíjense cómo para llegar a la altura final le están agregando una hilada de ladrillo. Toda la casa está construida con bloque tesón, pero muchas veces se utiliza el ladrillo para llegar a las alturas, ¿verdad? Cuando te faltan algunos centímetros que no te la dan el bloque, y para no cortar el bloque se agrega ladrillo. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver, fíjense en esa parte cómo nos quedó aquí una hilada de ladrillo y la remataron así. Lo mismo en la parte de abajo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Martín? Mira, ahí les traje algunas gorras y sombreros. Ya ves que ayer faltaron, no, el otro día que viene faltaron algunos. Entonces, pues que no se quejen. Luego diario. Se sienten. A ver. Sí, no, es para todos. ¿Está encendido? No, ¿verdad? Oye, maestro, esto te está quedando muy bien. A ver, quiero que me expliques. Échate el micrófono. Preséntate para los que no te conozcan, por favor. Pues mi nombre es Eliseo Sánchez Aguilar, ¿eh? Y Excelente. nosotros traemos lo que es la cimbra de las escaleras, las últimas escaleras, ¿verdad? Pues aquí, ahí está el proceso, ahí está, nomás falta que armen los fierros, las traves que faltan, para nosotros concluir con cerrar. Y ya estamos viendo con el arqui para que me den espacio aquí y yo habilitar lo que es el enduelado, lo que se va a ver por esta cara. Claro. Oye, pero fíjate, qué bien te quedó ese molde. Yo no me lo imaginaba cómo lo ibas a armar, ¿eh? Sí, ahí está. Pero siempre hasta que lo haces tú, ya se entiende perfecto, Sí, ¿ah? sí, ya hasta que se ve el molde, pues. Sí. Claro. Ahí todavía falta porque va a armar el fierrero. No lo he terminado, pues. En los primeros. Sí, en este de aquí, este pedacito. Ajá. Por Ah, es que ahí va la trave. Sí, Sí. y para que puedan armar los fierreros. Lleva pues, no. dos. Una ahí y No otra falta. en el arranque. Y otros perfecto. dentellones. Lentellones le llamas. Una travesita, pues. Ujú. Una trave pequeña de entellón. Ya aprendimos algo hoy. Ok. Sí. Pero ahí vamos. Perfecto, ya me queda claro. Esta cara toda va a quedar aparente. Esa ya remata a esa misma altura. Ajá. ¿Verdad? Sí, así es. Este remata aquí y aquí comienza ya tus escalones. Todavía te falta hacerle el frente, ¿verdad? Ese escalón. Sí, pero este sí va enduelado. Ocupo este espacio para yo habilitar mi tarima. Excelente. Ya el del enduelado, pues ya como viene ahí. Ajá. Ya sé la que van a figurar los escalones enduelados. Que ya se puede ver del otro lado, ¿va? Ándele, del otro lado ahí está ya. Fíjense, jóvenes. Esto ya lo habíamos mostrado en la vez pasada, pero esto puede ser un muy buen video short, equipo de edición. Fíjense, de este lado ya se ve la cara cómo va a quedar aparente. Entonces trae el mismo trazo de la escalera, cada escalón, y se ve como cada escalón trae dos duelas. O sea, esto es un escalón, un escalón, un escalón, un escalón. Bastante detallada, ¿verdad? Sí, La escalera de concreto aparente. sí, va a ser lo que le va a dar un carácter fuerte, ¿no? Al ingreso. Al ingreso, ¿verdad? Siempre los materiales aparentes le dan mucha elegancia, ¿no? Mucha
mucha vista a la arquitectura y aquí no va a estar de más. Excelente. Muy buen Sí. trabajo, maestro, ¿eh? Sí. Ujú. Ok. Como lo pongo acá, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Cómo ¿Qué vamos? onda, Arqui? Pues avanzando todavía, ya traemos los enjarres en planta baja, estamos avanzando en ello. Ok. Y instalaciones, estamos metiendo ya lo que es el drenaje de los servicios de planta alta. Ok. Ya los estamos ramaleando para sacarlos a donde vamos a ubicar los registros. Excelente. Los registros de aquí del Sí, patio. los que van a ir en el patio. Oye, yo tengo una duda, fíjate, Ajá. ahorita estaba viendo la fachada Sí. y quería ver si la ventana del baño la podemos crecer un poco. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Buen casco, ¿eh? Oye, ¿cuándo vamos a descimbrar? Este ya se coló hace un mes, ¿no? No, la semana pasada colamos la losa de la azotea, Me refiero a pero todavía como está cargando, tiene está cargando el peso de la de arriba. exactamente, tiende a que se nos cuelgue. Entonces por eso no lo hemos querido quitar. Ah, ya te entendí. Sí, O sea, correcto. esta losa se coló Sí, hace esa un ya se mes, coló, pero la otra se coló la semana pasada, entonces pero está recibiendo la carga de ahí. Ajá. Entonces, le estás dando buen apoyo. sí, Fíjate, llegué muy buena hora para ver el sol, ¿no? sí, El sol del patio. exactamente. A ver si ahora sí. A ver, Pecas, la apuesta. Dijimos 1,000 pesos. Tú dijiste que no entraba. Tú dijiste que entraba el sol y yo te dije que no, ¿va? Déjate paso el micrófono. No llega para acá, bro, mira. Eso. Qué bien se ve aquí, ¿va? Se ve bien. Mira. ¿Qué hubo? ¿Perdiste? Perdí. No, pero tú dijiste que iba a entrar hasta acá, ¿no? No, él dijo. Yo dije, Ah, sí. Él decía a que ver, no. él dijo. Sí. Él decía Yo que le dije, entraba. ¿sabes qué? No va a entrar hasta acá porque ya que levantes el muro ese hasta la altura que es, se Sí. va a tapar todo para acá. Ah, entonces ganaste. Yo gané. Y luego también le dije, y te vas a poner el árbol. Ajá. Menos va a entrar la luz. Porque él me aseguraba que iba a llegar hasta por acá. Ajá. El relámpago así. La neta sí, ¿eh? El relámpago que iba a llegar hasta acá. Le dije, Y mira, no, ahí viene. No, pero pues, mira, ya lo he visto hasta dónde llega. Sí, no, Más ya llega hasta por el aquí otro día así, le la- platiqué hasta dónde llega. Más o menos hasta aquí. Y es como muy... Sí, hasta por aquí así llega, nomás. ¿No ¿Qué más? pasa ahí? Es que como Ahí se el sol empieza a sale formar. así, da la vuelta así, pues te tapa todo el muro aquel. Y de verdad, fíjate, ahí se ve el rayo. Ahorita en esta hora se va a mover, ¿verdad? Ahí empieza Se va a mover al sur. Sí, pues que te da vuelta. Pero cuando nomás entraba hasta aquí, estaba el muro aquí. Ajá. Ahora que ya está más arriba, ya va a entrar menos. Entonces, bien calculado Sí, estuvo pues. eso, ¿eh? Perdí. Pues toca pagar. ¿Qué perdí? ¿verdad? Fueron 5 pesos, ¿no? Lo que aposté. No, sí, pues tú Un dijiste, refresco. tú dijiste, Dijimos unos tazos, ¿verdad? los tazos. No, está bien. Entonces ahí tú decides cómo pagamos, arquitecto. A ver, Pecas, ¿te vas a No, pues mochar él o es qué? el jefe de jefes. ¿Te vas a mochar? ¿Te vas a mochar? Sí, pues, porque algo que costeé. ¿Verdad? No, pues muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Y vas a poner árbol grande tú siempre todavía o qué? Sí, un No, te arbolito va a grande. tapar menos. Ya hasta me dan ganas que sí se metiera más, va, está haciendo frío. Ahorita sí, ¿Verdad que ahorita sí? sí hace frío. Sí nos quería muy bien un rayón aquí. Uno. Pero ahorita va a entrar, ahorita Que va a casi no te entrar. da sombra, se la rayan, pues. Porque tiene la hojita más chiquita, más delgadita. Claro. Pero la cliente quiere una rosa morada, el que tira flor Ujú, rosa, Sí. Ah, que también le llaman de ese que tiene así las Amapa. manzotas así. amapa Mapa rosa, ¿no? o micuali se le llama allá en el sur. Macualí. Pero sí le ayudaría. De todas maneras, tampoco no es súper frondoso, no tiene tanta hoja. Le puede quedar muy bien. A ver qué tanto baja, ¿verdad? Pues hasta aquí a media dala, Taquira. Dices el piso, No, el sol. A ver qué tanto sale el rayo. pero ocupas eso agarrarlo ya como a mediodía. ¿Sí? O sea, a mediodía es cuando ya está, pues aquí a pura medias. Sí, a partir como de las 12 más o menos. Ey, a Digamos, mediodía es cuando ya está a pura medias como en hora y media más. y ya se va girando.
Como ahorita apenas va dando vuelta. Pero lo más fuerte es justo donde está parado. Por aquí así ¿Sí? llega, no más. Y es como muy puntual, nada más la silueta de la ventana. Por aquí llega nomás. Pues excelente. Era lo que queríamos. Queríamos que no entrara tanto, pues, Correcto. para que no te molestara y que no tuvieras que ponerle una cortina ahí muy grande. Oye, a ver, arquitecto, platícame entonces de esto. ¿Qué Sí. andan haciendo acá? Mira, tenemos lo va. que vienen siendo los bajantes de los Échale va, pues. servicios. Ujú. Uno está ubicado en aquel extremo, otro está ubicado aquí. Entonces, se coloca un ramal que le estamos dando la pendiente hacia este lado. Vamos a colocar un par de registro, un sanitario y un pluvial en la parte del patio posterior. Ok. Y ese se va a venir en línea recta a llegar a unos registros que vamos a colocar en el patio central. Para cualquier detalle, si hay alguna avería en el drenaje, que algo se tapó o demás, el fontanero puede meter su sonda desde allá y sacar la obstrucción que haya salido. Entonces, como esto es un área que va a llevar mármol, aquí no tiene caso dejar ningún registro. Por eso los estamos dejando en los patios, precisamente para eso. Para si algún detalle, poderlo quitar el jardín, la tierra, lo que tengas, hacer el trabajo y volver a tapar. Y como si nada hubiera pasado. Excelente. Se entiende perfecto. Y entonces ya sabemos dónde va a ir el registro aquí en el patio. Sí. Si te fijas, vamos a salir en línea recta y ahí están un par de tubos que son los que van a pasar debajo a través del muro de contención del sótano Ajá. y ahí los llevamos hasta un pozo de absorción, el agua pluvial y el agua del drenaje a un registro antes de salir a la descarga municipal. Va a haber otro registro allá afuera. Sí, Excelente. Por eso todavía no se ha rellenado esta parte. por eso está pendiente esa parte, porque justamente vamos a dejar los registros a ese nivel. Ah. Y qué bien se ve Entonces, esto, por ¿verdad? eso, pues para irle ganando tiempo al tiempo, me aventé este relleno de aquí hacia acá. Ujú. Por eso siempre aquí dejé pendiente. Ok. Pero si te fijas, ya tenemos esos disparos. Sí, ya. Bien planeado desde el principio, ¿verdad? Que no haya que haber roto. Sí, sí, pues no tenía caso. Y el buen Emanuel ya le está dando ya al enjarre. Sí, ya está pegándole ahí ya tiene lista la bóveda y ya está empezando con los muros. Perfecto. Y sí, ya tienes contemplado, ¿verdad? El cambio de la ventana. Sí, ya lo tenemos contemplado. Sí se va a Perfecto. hacer. Porque Vamos nuestro cliente está viendo este video. Sí, vamos a abrirla más, a alinearlos a este paño del Alinearlos a ventanal este. de la recámara de planta baja. Perfecto. Se va a ver bien también, ¿verdad? Sí, Y- le va a servir también. Y se va a ver muy bien La misma desde línea. adentro. Exacto. Y aquí ya levantaste, ya empezaste a levantar los pretiles, Sí, ya ¿no? están los pretiles. Ya, esa va a ser la altura máxima que va a tener la casa. Son 50 centímetros, ¿verdad? ¿Qué huele? Exacto, 50 centímetros desde arriba, ¿verdad? correcto. Excelente. Esto de acá se ve muy bien. Y ya te pasaron todas la guía mecánica, ¿verdad? Ya tenemos listo todo. Ya todas. Ya todas las salidas que ves son todas las que tienen que haber. Las buenas. Exactamente. Excelente. ¿Qué hubo? Muy bien. Aquí hay una cosa como que se sintiera que va a ser oscuro el espacio, pero no, ¿verdad? Pues es lo que te digo, ya cuando estás en estas etapas es cuando te empiezan a entrar las dudas, ¿no? Que sí ves cierta luz, pero ya empieza el color del enjarre como que a meterte cierto miedo, ¿no? De que quizás está muy oscuro, pero no. O sea, es el material como tal. Pero el que eso sí te habla, por oscurece. ejemplo, ahorita ya es que está muy de moda los acabados tipo cemento pulido, Sí. ¿verdad? En Ujú. distintos tonos y así. Sí. O sea, si lo dejaras en un cemento pulido, pues Ajá. así gris, Sí, pues pues ya sí sería te crea oscuro, ¿ah? una atmósfera más oscura. Claro. Ahora sí que jóvenes, todo depende de la atmósfera que quieran Sí, lograr. lo que quieras transmitir o lograr, ¿no? Ajá, porque literal habría algún arquitecto, ¿verdad? Que dijera, no, así déjalo. Sí. Así me Lo encanta. iluminamos artificialmente con lámparas, con luz Exacto. indirecta, ¿sabes? O sea, una arquitectura de penumbra, ¿verdad? Exacto. Ya depende de pues del diseño, ¿no? Ujú. Que quieras transmitir. El estilo que te guste más. Correcto. Pero sí, no, definitivamente yo sí prefiero la luz. Siempre te da más amplitud, más amplitud, pureza, ¿no? más limpieza, más orden. Sí, cuando esto se enyese, ya sabemos quién va a ser el yesero. Sí, ¿Ya? Régulo.
Régulo. Ujú. Eso es todo, Régulo. Sí, ahí nos consideró con una parte. Qué bueno, qué bueno. para La que verdad que entre. Régulo es un gran elemento, ¿va? Entonces, nunca le fallamos con el buen Régulo. El Régulo viene desde Tlaxcala, si no me equivoco. No estoy seguro, Arqui. No me Le ha tocado trabajar preguntas. con él, la verdad. Le pregunta, según yo, toda su gente viene de allá, Ah, ok. Tlaxcala. Súper bien. Esa es la zona. De acuerdo. No, pues muy bien el espacio ya, ¿va? La luz del espacio muy definida. Muy grande el espacio este. Bastante Ahora sí amplio. que, pues es digno de una casa de un terreno de 11 metros de ancho, ¿va? Sí, tiene que ser proporcional Ujú. a la dimensión. La cocina, la bodega. No he visto la escalera, a ver, vamos a ver la escalera. Sí, ¿Qué vamos. andas haciendo tú, Pecas? ¿El enjarre de este muro? Muy bien. O sea, ¿qué ahorro de tiempo es cuando no se enjarran los muros antes de enyesar, ¿verdad? O sea, cuando el yesero nomás le Sí, entra pues a el dar. yesero nada más a pulir y a darle. O sea, ¿cuánto tiempo nos estamos llevando nomás de estos enjarres? Este enjarre empezó el viernes. El viernes, pero eso sin cortar el zarpeo. El Sin el zarpeo zarpeo. fue poquito menos de mediodía. Claro. Es que hay mucha gente que no lo hace, pues hay mucha gente que le entra directo. Sí, al En yeso. Mérida no. En Mérida Ujú. casi todo es, a esta etapa creo que le llaman el Rich. Rich, El ok. Rich. Y como allá es mucho pulido, Sí, no puedes pulir sin antes hacer el Rich. aunque sea chucum o lo que Aunque- le pongan. exactamente, o sea, el chucum tiene que ir ya sobre el enjarre. No lo puedes aplicar sobre el yeso porque Ajá. es muy caro. Sí se puede, Sí, claro. pero te agarra mucho No, el material. chucum es Ajá. una locura. Haz de cuenta, le ponía puro yeso y al último la gente se empezó porque no podías clavar un clavo. Así. Sí, porque haz de cuenta, pues, lo clavabas, pero no se Se agarraba, desmoronaba. se desboronaba porque era puro yeso, no tenía nada de enjarre. Era todo, bóvedas y todo, era puro yeso. Y después la gente empezó porque le pegabas pues así pues, y se sumía. Se sumía, cualquier golpito que le diera se sumía porque estaba puro yeso. Y ahorita pues ya se está usando mucho el enjarre ese, ya nomás lo pulen. Como allá en la cueva también así le hiciste. Nomás una parte le echamos pasta. A mí me tocó echar la pasta allá en la cueva. En la pasta. Sí. Ah, claro, claro, una con marmolina, ¿verdad? Hizo muestra, Ajá. y ¿cómo se llama? Eh, El Miguel. Miguel también estuvo allá. Miguel hizo una muestra Miguel, hizo una muestra Teletubbies, hizo una muestra yo. Nomás que lo hicieron así con arena. Y yo tenía un puñito de marmolina y hice las muestras. Y fue la que lo hizo a él. Sí, es que la marmolina le da Sí, pues que esa queda textura. parejita. Queda parejita y al último año me tocó echar toda la pasta. Ujú. ¿Tú necesitas toda? Buenísimo. Una parte se llevaba yeso. Ajá. No me acuerdo si era allá arriba en la azotea, Sí. que tenía, que era pura pasta todo. Ujú. Que era allá arriba, que era cuarto de servicio, ¿verdad? Cuarto de lavado y un baño. Y la terraza. Sí. Y me tocó echar toda la pasta y a la doble altura. Tú tienes una doble altura ahí. Sí, sí, sí. Una buena doble altura. ¿Sí la cueva ahí? Esa es otra, es Casa Verona. Esa fue en Verona. El fraccionamiento Villa Verona. Sí, la que está ahí donde está el otro. Sí, está muy cerca del otro, pero ese era Villa Verona, que tenía un espejo de agua en castaños abajo. Exactamente. Pero tiene buena memoria. Fíjate, no me acuerdo que tú habías hecho el, la pasta. Ahí fue donde entré. Pero lo que decíamos de aquí es que cuando tienes una recámara en planta baja, no tienes tantas formas de iluminarla cuando no quieres que se vea la ventana franca hacia la calle. Entonces, tienes algunas opciones. Nosotros hemos probado en todas estas casas de fraccionamiento que tienen medidas similares las diversas formas que tenemos para iluminar esas recámaras. Entonces, en Casa Natura tenemos una ventana que ve hacia un patio frontal que le ponemos un muro pantalla para no ver directamente a los coches. Esa es una forma. Y
En casa bonsai, fíjense, vamos a ver casa bonsai ahora. En casa bonsai tenemos otra forma. ¿Cómo es? Mediante un patio lateral. Ese fraccionamiento nos obliga a tener una restricción lateral de 2 metros. Lo que hacemos es colocar la recámara viendo hacia esa restricción. Entonces ya tenemos una ventana lateral. Y esta es otra forma, a través de un patio central. En Casa Verona, Casa B, tenemos una recámara en planta baja que tiene una ventana pequeña y alta que ve hacia la fachada, pero tenemos un ventanal grande como este que ve hacia patio central. Y también tenemos la cocina viendo hacia ese patio central con una ventana horizontal. Esa cocina es muy bonita porque tiene una ventana horizontal muy delgada que le da una muy buena proporción. Pero aquí nos fuimos por esta opción, hacer una ventana grande, porque tenemos un espacio a altura y media en la cocina, entonces esa fue la forma. Y como tenemos una fachada norte, entonces la fachada norte nos dice que no tenemos mucha luz en ese ventanal. Entonces, aquí tenemos, en Casa Verona tenemos fachada sur, que era diferente. Entonces, como tenemos un ventanal fachada norte aquí, lo compensamos con un gran ventanal fachada sur. En Casa Verona tenemos un ventanal fachada sur atrás y lo compensamos con un ventanal pequeño fachada norte. Ese es el juego que siempre tienen que estar haciendo los arquitectos con el tamaño, las dimensiones de las ventanas para ir siempre equilibrando la luz del interior. Y hace rato que hablábamos de este ventanal, pues quedó bien que aunque sea un ventanal muy grande sur, gracias a que tenemos el volumen enfrente, les controla la luz. Pero ahorita que se gire, lo vamos a empezar a ver realmente qué tanto sube. Qué tanto entra la luz. Ya cambió, ¿va? Con la rampa. Sí, También. ya se da otra perspectiva. ¿Y esta tierra para qué va a ser? ¿La que trajeron? No, esta que trae. Esta para el enjarre. Ah, es enjar. Sí, Ok. está cernida, es para enjarrar. Muy bien. ¿Y cuándo desimbran? ¿Todavía en unas 2 semanas? Yo creo que sí, hay que darle tiempo todavía. Ok. ¿Y este cuándo vas a compactar acá? Aquí me falta el pase del eléctrico Ok. y ya puedo empezar a A darle. rellenar. Sí. Está muy bien, es que es muy buen espacio. Realmente esta bodeguita cada vez la sientes menos invasiva. Pues sobre todo se va a necesitar, ¿no? Ujú. Siempre en las casas necesitas espacio para almacenar. Es que se entiende, porque cada que llego siento que está enfrente de mí, ¿verdad? Porque como que siempre entras por aquí. Sí. Entonces llegas y siempre la ves, pero realmente tienes que entrar hacia acá. Entonces, cambia. Hemos de un poquito de calma. Al final siempre esta es la perspectiva que queremos ver, pero va a ser caminando. Cuando ya diste un poquito de paso, si ya llegas a esta zona, aquí es cuando la ves. Ah, esta era la que te decía, si podíamos ¿Hacerlo crecer más un grande? poco ese vano. Ajá. ¿Tú qué opinas? Digo, ahí tenemos los disparos, pero todavía no los conecta. Mm, ¿Por pues, dónde ¿sabes? van a bajar? Es Van que a bajar recto. ahí es la bajada. Sí, ¿verdad? Sí, O sea, mi pregunta es, estamos un si poco pudiéramos hacer que se fueran al de enfrente limitados. Ujú, y abrirla completo de lado a lado. ok. Revísalo, porfa. Mira, uno de los poliductos naranjas, uno es Ajá. para una lámpara, Ajá. apagador y no recuerdo qué otra cosa. Necesito revisarlo bien para ver si hay oportunidad de hacerlo. Ok. Sí, sí, sí. Pero sería abrirlo hasta el castillo. Si se puede. Ujú. Muy bien, vamos a revisar entonces. Si se puede.
Que siempre la luz va a ir subiendo, ¿verdad? Aquí ya se ve, aquí ya no se ve tan oscuro. ¿Qué hubo, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, también. Ya vamos a ir contigo en unos días, ¿eh? ¿Ya te hablaron? ¿Ya te avisó Marce? Ah, ok. Aquí no tiene que estar con luz artificial. ¿Sale? Es una casa que gira alrededor del patio. Curioso, ¿va? Como que te dan ganas de que este patio siempre esté lleno de luz. Pero está bien. Recuerden que estamos en enero. Ahorita estamos en enero 12 o 13. Entonces, está inclinado, ¿verdad? El rayo. Van a ir avanzando los meses y este rayo se va a hacer cada vez más vertical. O sea, si estuviéramos grabando esto el 1 de abril, el rayo estaría aquí en el piso. Todo esto. Ahí Martín le estaría dando el reflejo del rayo. Lo bonito, que siempre va cambiando. Una casa con patio, con entrada de luz natural. ¿Cómo la ves, Emanuel? ¿Está quedando bien, va? Ya se le ve, ya se le entiende. Puro en Harris. Llegas aquí, tienes tu bodeguita, una bodega muy útil y todavía tienes un muy buen vestíbulo, pues, o sea, esto es lo que me deja tranquilo a mí. Ya. Fíjense cómo entra el rayo acá arriba. Este es un rayo de este domo. Le va a dar muy buena luz a este domo. En el área de las escaleras, entonces no me preocupa que sea intensa la luz aquí. Una sensación de que estás también un poco en el exterior, ¿verdad? Vestidor, baño principal, ventilación por la internilla. Fíjense cómo se equilibra la luz, a diferencia de la recámara de la planta baja, que mide prácticamente lo mismo. Esta tiene mucho mejor iluminación, gracias a que tiene dos fuentes de iluminación. Se equilibra.
sea, el espacio de abajo va a ser un espacio mucho más frío, cuando quieras estar en un espacio más oscurito, menos luz directa, y aquí es un espacio con una luz. Pues, no mucho, porque también es una ventana no muy grande y que le pega la luz del poniente, entonces no tendrás luz en la mañana, pero sí tiene mejor iluminación, o al menos mayor, porque eso de mejor es relativo, ¿no? Para alguien mejor puede ser menor. ¿Cómo ves? Muy bien. Pues ya hay área para que entre el yesero. ¿Ya va a entrar? Pues yo le dije que se diera una vuelta antes para ver cómo veía. Yo creo que sí, Pero ¿eh? yo creo que ya aguanta por lo menos las recámaras, ¿no? Sí. Y que ese siempre fue el plan. O sea, el Sí. plan era que esta se acabara primero, Ujú. esta pieza de atrás, primero que la de adelante. Sí. Pues lo que le podamos ir aventajando hay que aventajarle. Sí, 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 sí. Claro, porque igual, si nos llega el mármol antes, Ujú. si Antonio nos dice que, oye, se le desocupó una Sí. pareja, De hecho, Antonio también vino el sábado. ¿ay, qué te dijo? Ya sacó algunas medidas de lo que se pudo. Y pues él ya está listo bueno, programándose para entrar en marzo. Sí, Ujú. excelente. Excelente. Entonces, por eso luego no quiero que nos anden agarrando las carreras y mejor de una vez. Excelente. También incluso veíamos con el eléctrico si puede empezar a cablear A cablear. también antes del piso. Sí, claro. Excelente. ¿Qué te dice? ¿Que sí? Sí, sí es la intención. Así irle aventajando lo más que se pueda a todo. Para cerrar bien, ¿no? Es que ya casi se va enero. Vamos a decir que enero Sí. ya no le falta mucho. Exactamente. Entonces, pues un mes fuerte nomás para darles febrero. ya. Sí. Ah, pero sí se logra. ¿Qué Pues rendimiento, mira, qué rendimiento traen por habitación enjarrándola? yo creo que en cada habitación se andan llevando aproximadamente una semana, semana y 2 días aprox. ¿Ok? Sí. En enjarres. Ya con hormigón y todo, digamos 2 semanas completas. 2 semanas. Más o menos. Ok. Ah, pues ya todo esto es lo bonito, ¿va? Que ya se puede ir Sí. midiendo muy bien, Sí, no, ya. porque ya la gente está dedicada a su, Sí, a su ya área. prácticamente ya avanza solo esto. Ujú. Está interesante la luz, ¿va? Porque otra vez, gracias a que no hay ventana sur aquí, esta área se vuelve más oscurita. Sí. O sea, la casa tiene como áreas. Ujú. La recámara principal tiene buena luz. Sí. Si quieres buena luz, te quedas en la recámara principal. Ujú. Si no quieres buena luz, te vas a la recámara de abajo, ¿ah? Que no tiene tanta luz. Sí. Si no quieres tanta luz, te vienes para acá. Sin O sea, problema. tiene sus Puedes áreas adaptar. iluminadas y sus áreas menos iluminadas. Sí, no, aquí se presta para tener microambientes, ¿no? Microambientes, microclimas. Esto de aquí quedó muy bien. Muy bien este hueco. Ah, es que está muy bueno que tenga el tesón, ¿verdad? O sea, la ventana con tesón ya te da Sí, una... le da otra fuerza. Es lo que me decías la vez pasada, Ujú. de tratar de implementarlas en las fachadas también. En las fachadas. Que te voy a decir, todavía se puede engrosar poquito el enjarre del muro de la recámara principal Ujú. que ve al patio. A la fachada, pues. Sí. Se le pueden dar unos 2, 3 más. O sea, lo que se pueda dar Ujú. es bueno. Pues sabes que yo ahí lo estaba considerando para salir al paño del muro de concreto. Ah, no, yo digo hacia adentro. Ah, ya, ok. Está grande, pues, entonces... Sí. O sea, si le das 2, 3, no pasa nada. Ah, sí, por dentro sí se puede. Y sí te ayuda, pues, o sea, esos 20, 21 centímetros totales al Ajá. final. Sí. De hecho, ¿sabes qué te iba a decir? Ahí te va. Sí. Qué bueno que me acorde. Ya ves que tenemos todavía pendiente la definición del acceso, ¿no? Con el muro y todo esto. Ujú. Fíjate. La cliente sigue todavía, pues, con la Una idea, duda. con la misma idea de Ah. que solamente el muro se ve bien, Sí, ¿verdad? sin jardinera. Sin jardinera. Ujú. Entonces me quedo pensando, ella es inteligente, o sea, también sabe cosas. Claro. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un pequeño enchape en este muro? Esta escalera está muy grande, ¿sabes? Ujú. No pasa nada si pierde 5 centímetros. Ujú. Y esos 5 centímetros en ese muro de la fachada le va a dar esa fuerza, ¿sabes? Porque pasaría de 18
a 22, 23 centímetros. Ujú. Ese truco lo hicimos también, ¿sabes dónde? En la casa esta que dice Peque, estuvo Pecas, Ujú, en la casa Verona. Verona. Ok, ¿Por qué? Porque la fachada era 10 metros de frente, sí. todo un sólido, y la parte de abajo todo era una sustracción, que era la cochera y el acceso, Ajá. con dos patas, algo así como en casa Natura, que tiene el muro pantalla, dos muros laterales que lo cargan. Ujú, sí, A esos muros, para que se viera un poquito más fuerte, porque se veían delgados, sí. los enchapamos. Ajá. Entonces ese enchape le dio un Ya poco le dio más poquito fuerza, pues. cuerpo. Ujú. Ok. Entonces eso podemos hacer aquí. Pero eso sí, tienes que revisar muy bien porque te tienes que traer ese paño desde acá. Pero siendo así, tú dices nada más sin levantar nada de muro ahí, ¿verdad? No, igual y con muro. O sea, si la cliente al final quiere el muro, Ujú, se hace el muro. sí. Y ese muro, pues va a estar mejor si es un muro de 22, 23, Ajá. a un muro de 18, ¿sabes? Mi problema con ese muro es que es de 18. O sea, si fuera un tesón, inmediatamente le digo que sí. Sí. Por eso te digo, todo depende de este. Ajá. ¿Sabes dónde también lo hicimos eso? En la cueva. Si tú Ok. analizas la fachada de la cueva, Ajá. tienes el acceso lateral, ¿no? Que es también como una sustracción. Sí. También tienes el tema que tienes un muro de canto. Ok. Ese muro lo enchapamos. Entonces ese muro se enchapó de lado a lado, porque es el muro del sótano, el del árbol. Es como Entonces, un eje muy sí, marcado. sí, que va de lado a lado. Ajá. Entonces, y eso me acuerdo que fue por un error de algo, Ok. que el desplante del muro de la planta baja estaba un poquito afuera en relación al muro del sótano. Sí. Entonces, pues hubo que Tuvo enchapar que el de abajo. engrosar. Ajá. Ok. Entonces, a veces esos errores terminan siendo Aciertos. aciertos. Sí. Entonces, si quisiéramos, pues te digo nomás, o sea, lo que te dé, Ujú. lo que le puedas enchapar. En la cueva creo que enchapamos con ladrillo de azotea. Sí, justo es el ladrillo de azotea le da ya cierta. Sí, sí, le da otro 5. Exactamente. Y ya con el enjarre, los 2.5, 3 que agarre, Ya tiene ya 7. ya le estás ganando. O sea, ya, fíjate, si le ganas 7 al muro de 18, ya tienes 25. Ujú, Ya es casi un tesón. sí. En Ajijic también algo hicimos así, ¿te acuerdas? En la Sí. cocina, para algo de los gabinetes o no recuerdo bien cuál fue el tema. Ah, claro, una de las columnas, ¿verdad? Creo que fue más bien por el ventanal, ¿no? Porque Era el el ventanal cancel- que da hacia la alberca y Ajá. entre donde va la cubierta pues, superior del gabinete de la cocina. También enchapamos ahí. Ahí la enchapamos, pero no recuerdo cuál fue el tema ahí. Quizá el gabinete, quizá había quedado más profundo, no sé, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo bien cuál fue el tema, Pero sí es algo también muy normal. también lo hicimos. Sí, siempre pasa, Sí, 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 esos enchapes son normales. es lo más normal. Y es lo padre de construir con muros de mampostería, pues Sí. que literal es como si fuera una masa, no una arcilla que le echas Pues más sí, te das arcilla. chance Ajá, de ajustar. exacto. A lo mejor un enjarre, digo, por ejemplo, que es un tirón algo grande, Ajá. pues a lo mejor si hubieras tenido un error o algo, a lo mejor acá te agarra 1 centímetro y ya te termina agarrando 2.5, no sé, pero al final todo eso se corrige y Ujú. con el enjarre pues ya No, sí, prácticamente no percibes eso. claro, es como esto, ¿no? O sea, aquí Sí. traes una diferencia, ¿verdad? Exactamente, De un dedo y medio. Entonces el enjarre no lo puedes hacer sobre este paño, lo tienes que hacer sobre este. sí, Entonces aquí te va a agarrar 1 centímetro y aquí te va a agarrar 3, no sé. exacto. Entonces, Y es normal, ¿eh? Donde sea pasa. sí, sí, sí. Y más cuando son muros tan largos, ¿verdad? Sí, es lo que te digo, está largo el Ajá. tirón. Y Son muros muy continuos. ¿Y esta escalera tenemos 2 descansos o cómo es? no, tenemos descanso nada más lo que viene siendo este. Ujú, Digamos, esta es la parte más alta ujú. y esa es la más baja. Si te fijas, se alcanza a notar muy leve el trazo todavía. Ok, es el 9, ya lo vi. Exactamente, el 9. Entonces llevamos el forje aquí de ladrillo. La línea roja es el piso terminado. Ahí tendría que llegar en teoría el mármol. Ok, Esta línea
es la línea del forjado. Aquí vamos a llegar ladrillo o block. Vamos a figurar esta. Si te fijas, como esta nada más, este especie de triángulo, nada más, para hacer la plataforma del descanso. Ya luego lleva su enjarre, el pegapiso y el mármol, que ya al final nos tendría que dar a esta medida. Excelente. Ya lo entendí. Sí, como que confunde por estas traves, ¿verdad? Que se Sí. hicieron. Sí, estos refuerzos fueron los que se añadieron después para darle más rigidez, pero igual los dejamos en esta medida. Ok. 5 centímetros adentro del piso terminado y 5 centímetros abajo. Excelente. Está muy bien, porque sí confunde, ¿verdad? Como que Sí. trae mucho. Sí, ese era el tema, que estaba confuso y yo por eso ahora sí que la volvía para que no hubiera ahí detalles. Excelente. Y también les puse a cuál escalón corresponde para identificarlos mejor. Ah, los números, ¿verdad? Sí, Eso está muy bien, ¿eh? El 5, el 6, 7, 6, 8, 7, el 9 es el 8 descanso. y el 9 es el descanso. Claro. No, está perfecto. Esto es bien importante, jóvenes, que siempre revisen los cálculos con los ingenieros, ¿verdad? Porque muchas veces la gente nomás echa la parrilla y Sí, se persigna. sí, una vez me tocó ver un video de algo así. Estaban ya desimbrando la rampa y ya estaban echando el forjado y se les vino abajo. Sí, De esos videos así como de, sí, sí, sí. pues, autoconstrucción, ¿no? Ajá. Un buen maestro de obra que tiene redes sociales que son muy buenos porque se aprende mucho, pero también se aprende que puede haber problemas Sí, con cosas aparentemente sencillas. ¿Ah? sí, no, tiene su grado de riesgo. Sí, al final es una ciencia porque se puede comprobar, ¿verdad? Sí, sí, aquí implica desde tu nivel, cuál es tu piso terminado en la planta baja, cuál es tu Ujú. piso terminado en planta alta, a dónde vas a llegar, cuánto van a medir tus peraltes, todo eso se tiene que calcular. ¿Cuánto va a medir el adhesivo, verdad? Para el Exactamente. ¿Qué piso, tipo de recubrimiento el vas a usar? acabado. Ajá, Todo eso se tiene que tomar en cuenta. claro. La iluminación, si tienes instalaciones pasando por ahí, ¿verdad? Exactamente. Aquí quedaron todas estas alimentaciones de luminarias. Sí, Claro. Para eso está el canal, jóvenes, para que aprendamos todo el montón de cosas. Y ahorita estamos haciendo videos de casas, ¿va? Qué bonito sería documentar toda la construcción de un hospital. Imagínate la imagínate. cantidad de instalaciones, de equipos especializados. Sí, O sea, entre todo lo que más, requiere. entre más especializada la obra, más equipos de empresas colaborando en el mismo proceso.